Un saludo para todos. Vamos a continuar con el favor de Dios en este breve y sencillo resumen que queremos hacer del libro Curso de Física del Padre Álvaro Calderón. En el video anterior hablábamos de que a nuestra experiencia inmediata se revelan cosas y procesos. Todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que compone este mundo que experimentamos de manera inmediata, está lleno de una amplia variedad de cosas inanimadas, cosas animadas, cosas que están a nuestro alcance, cosas que están lejos y que solamente con aparatos muy sofisticados podemos ver, pero que ahí están. Y por otro lado, a nuestra experiencia se revela también la existencia de procesos, es decir, estas cosas no están quietas, sino que están sujetas a una amplia variedad de cambios, de tipos de cambio que ya iremos viendo. Entonces decíamos que las cosas son el lado permanente de la realidad, las cosas tienen un modo de ser y mientras duran, pues son estables en el sentido de que conservan su manera de ser, por lo menos su manera de ser esencial. Ya estamos en condiciones de entender esa distinción. Entonces las cosas nos hablan de la permanencia, las cosas permanecen por lo menos en lo esencial. Pero por otro lado, los procesos nos hablan de una multitud de cambios a los cuales esas cosas están sujetas, cambios que a veces pueden llegar a ser substanciales cuando la cosa deja de ser completamente lo que es y pasa a ser otra cosa diferente, como cuando muere un ser vivo, y cambios que afectan a la cosa pero no de manera esencial, cambios en donde se altera un modo de ser accidental. Entonces hay cambios sustanciales, cambios accidentales, y esto, las cosas y todo el conjunto de cambios a los que esas cosas están sujetas componen el universo de nuestra experiencia, cosas y procesos, permanencia y cambio. Y decíamos también en el video anterior que la substancia se entiende como aquello que es en sí, que tiene en sí el ser, que no necesita de inherir, de darse en un sujeto, sino que en sí mismo es subsistente. Mientras que el accidente, lo contrario, es aquello que no es en sí, sino en otro. Esto fue más o menos lo que veíamos en el video anterior. En el presente video avanzamos un poco en la exposición que nos está haciendo el Padre y hablamos de la existencia y la pluralidad de las sustancias, porque por un lado es bastante evidente la existencia de sustancias a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos, pero por otro lado también es cierto que en la historia del pensamiento, de la filosofía, ha existido la negación de las sustancias, es decir, han existido pensadores, filósofos, y no de poca importancia, que han negado que exista en la realidad eso que nosotros hemos llamado sustancias. Incluso hoy en día, año 2022, pareciera que en algunos círculos intelectuales y científicos la negación de las sustancias, de la existencia de las sustancias, pues es la postura dominante. Se tiende a creer que todo lo que vemos, todo lo que podemos experimentar, conocer de alguna manera, es un conjunto de fenómenos, un conjunto de precisamente lo que hemos llamado nosotros accidentes, pero que no hay en la realidad nada que subste,
es decir, que sea substante, que esté ahí como sujeto en el cual todos esos accidentes se dan o inieren. Esa es la postura, digamos, dominante, y en parte se debe al empirismo radical que domina hoy en la amplia mayoría de los círculos intelectuales. Empirismo que dice básicamente que solamente puede ser aceptado como real aquello que sea de alguna manera experimentable o verificable a través de la experiencia sensible sobre todo. Y como ya dijimos, la substancia no interactúa, no es algo que interactúe con ninguno de los órganos de los sentidos, no interactúa con la vista, es decir, la substancia no es algo que el ojo pueda aprehender. El objeto propio del ojo pues es el color, la luz. La substancia no es ni color ni luz, aunque sea coloreada y pueda recibir la luz, la iluminación. Tampoco el oído interactúa o aprehende la substancia, porque la substancia no es ondas de sonido o cambios en las presiones del aire, que es el objeto propio del sonido. Las sustancias emiten o pueden producir sonidos, pero no son sonidos. Y así sucesivamente con todos los sentidos. Las sustancias no son directamente perceptibles por ninguno de los sentidos. La substancia se entiende, y esto debe quedar completamente claro. Es labor de la inteligencia comprender la presencia, ver la existencia de la substancia como una necesidad. La inteligencia es distinta de los sentidos, es una facultad de conocimiento distinta de los sentidos. Esta es una tesis de la filosofía escolástica que hoy en día ha prácticamente desaparecido, de la psicología moderna, por ejemplo, y de la filosofía moderna también. Hay mucho desconocimiento sobre la naturaleza de la inteligencia, y la postura más difundida tiende a identificar la inteligencia con los sentidos, y más exactamente hoy en día que hay tanto auge de las neurociencias, se tiende a identificar la inteligencia con el funcionamiento electroquímico a nivel neuronal. Hay varias corrientes, sobre todo en el mundo anglosajón, que identifican eso, dicen ellos, eso que los antiguos llamaron inteligencia o potencia intelectiva, simple y llanamente con la actividad electroquímica de las neuronas. Entonces, negada la inteligencia y reducido el terreno posible de conocimiento humano a lo verificable a través de la experiencia, pues la substancia, eso que hemos estado en todos estos videos llamando substancia, pues se hace imposible de conocer, se hace imposible de identificar, y nos quedamos con lo que hemos llamado accidentes, nos quedamos con el universo de lo accidental, que precisamente es el universo en donde las ciencias, las neurociencias, la física, la química, la biología, la astronomía se mueve con mayor facilidad, porque es el reino donde domina la materia, sobre todo la materia cuantificable o la materia en cuanto expresable sus propiedades en términos matemáticos. Entonces, tengamos esto bien presente desde el principio. La existencia de la substancia se entiende. Los accidentes los vemos, los tocamos, los gustamos, los oímos, pero la substancia es una necesidad, vamos a decirlo así, una necesidad ontológica que nuestra inteligencia, y solo nuestra inteligencia,
descubre. Entonces, el Padre nos va a explicar o nos va a reflexionar en esta parte de su texto sobre la existencia y la pluralidad de las sustancias, y nos va a decir, mire, es una evidencia intelectual, no sensible, es una evidencia intelectual que debe haber en cada cosa que vemos y que tocamos y en nosotros mismos un núcleo verdaderamente existente que sirve de soporte, de sujeto de todos los accidentes que experimentamos a través de nuestros sentidos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, eso que llamamos tamaño, peso, volumen, color, todas las cualidades, todas las características, modos de ser o formalidades son en la realidad gracias a su inherencia, a su inhesión en un sujeto. Nosotros nunca, como lo he dicho varias veces, nunca vemos a través de la ventana al color negro caminando muy orondo por ahí. Siempre es color negro lo predicamos nunca va por ahí solo. Lo mismo, nunca va por ahí 1,67 de estatura por ahí caminando. No, hay una persona que tiene 1,67 de estatura. Todas estas cualidades, todos estos aspectos que podemos decir, los decimos de algo o de alguien. Ese algo o ese alguien del cual se predican todos estos aspectos que llamamos accidentales es la sustancia y es necesaria, es una necesidad. La sustancia se revela al análisis de la inteligencia como necesaria en cuanto a su existencia. No puede ser posible que todos esos aspectos que vemos, que tocamos, que percibimos a través de los sentidos estén como sostenidos en el aire, sostenidos en nada, porque precisamente esos aspectos son de tal manera que pueden perfectamente no ser, pueden ser de otra manera, no tienen una real consistencia en su ser, son, por decirlo de alguna manera, están heridos de una debilidad ontológica que les impide ser en sí. Ser en sí, el color no es en sí, sino que es en un sujeto coloreado. Esa debilidad, vamos a llamarla así, esa debilidad ontológica propia del accidente nos revela con carácter de necesidad la existencia de un sujeto que llamamos substancia y que a diferencia del accidente va a ser aquello que existe en sí y no en otro como si fuera su sujeto, que es lo propio del accidente. Existencia y pluralidad. No solamente existen las sustancias, sino que hay muchas. Los animales, por ejemplo, el género animal está dividido en una casi infinidad de especies. Las aves, los animales marinos, los anfibios, los mamíferos, los reptiles, especies incluso que ya se extinguieron y nunca las conocimos. Incluso en este momento hay seguramente un montón de especies animales que no conocemos, pero que sin embargo existen porque tal vez habitan las profundidades de los océanos o son propias de terrenos que aún el hombre no ha explorado, como desiertos muy profundos, páramos muy profundos, selvas muy profundas, a donde quizá la curiosidad investigativa del hombre no ha llegado a clasificar los seres vivos que allí habitan. Entonces, las sustancias, las cosas que vemos y que experimentamos a nuestro alrededor, no solamente existen, sino que son muchas y son de una variadísima amplitud y muchísimas especies, y no solamente sustancias vivas, también sustancias
inanimadas, seres no vivos del reino mineral, por ejemplo, como nos enseñaron en la escuela, el reino mineral, que tiene una infinita amplitud y diversidad también de sustancias. Lo que pasa es que la substancia tiene eso de curioso, que es mucho más fácil distinguir la sustancia entre más perfecta es, y entre más imperfecta se va haciendo más difícil decir ahí hay una substancia o no. Claro, si vemos un perrito pasar por afuera de nuestra ventana, fácilmente sabemos que ahí va una cierta cosa que goza de existencia en sí, que tiene una cierta independencia ontológica, es decir, de ser, no se da en otros, sino que lo vemos, que va por ahí muy feliz, batiendo su cola, con una independencia que nos revela de manera evidente que es ahí, que se da ahí un sujeto, una substancia numéricamente distinta de las demás, del perrito de más allá, del gatico, del ave, de nosotros, numéricamente distinta y específica. Pero si descendemos en la escala de la perfección, ya se va haciendo más difícil, porque pónganse ustedes a pensar una pila de arena, un montón de madera, cómo distinguimos ahí las sustancias, y más hacia lo pequeño. Si nos vamos, por ejemplo, se los dejo de tarea, si nos vamos a la tabla periódica de los elementos que nos enseñaron por allá en química, esos elementos son sustancias. Es un tema bastante interesante. Lo que quiero simplemente subrayar acá es que entre más descendemos en la escala de la perfección de las cosas, más difícil se hace, porque se va perdiendo esa perfección que se llama ser substancia, se va perdiendo, y entonces en los niveles más inferiores ya toca a lo que no es substancia. Recuerdan ustedes que en un video anterior yo les decía que en la jerarquía de los seres se da el que aquellos seres que son los más perfectos, de un grado, de un nivel, se acercan por su perfección al siguiente nivel, a lo más inferior, pero ya del siguiente nivel, lo más alto. Los vegetales más perfectos ya son casi indistinguibles de los animales, que es el siguiente grado, de los animales más imperfectos. Entonces, a veces los especialistas, los que se encargan de esta clasificación de los seres vivos, encuentran muchas dificultades para diferenciar ciertos tipos de vegetales de ciertos tipos de animales, porque están ahí en la frontera donde lo vegetal alcanza su perfección, lo máximo que puede dar el alma vegetativa, la forma substancial vegetativa, se encuentra ahí con los primeros peldaños de la perfección propia del alma sensitiva. Entonces ahí hay una frontera donde se empieza como a diluir. No hay un corte claro, nítido, sino que ahí se pierde un poquito la posibilidad de distinguir así categóricamente. Con la substancia pasa lo mismo. La substancia, o ser substancia, es una perfección, pero entre menos substancia algo es decir, entre más se desciende en la escala de la perfección, se va perdiendo esa misma substancialidad, y entonces ya llega un punto en el que es muy difícil distinguir si estamos efectivamente ante una substancia o si ya lo que tenemos ahí es un cierto agregado de elementos, pero todavía no una substancia. Es un tema bastante interesante, pero en ciertos niveles complejo de entender. En cambio, claro, si subimos en la escala de la perfección de las cosas y llegamos a los seres vivos y al hombre, y subimos a los ángeles y llegamos hasta Dios mismo, pues es muy evidente, muy sencillo señalar las distintas sustancias. Es muy sencillo señalar los seres vivos, sobre todo los seres vivos
más perfectos, los seres que se acercan más como al orden de lo humano. Por eso incluso existe la ilusión de esos que buscan en la teoría evolucionista ese antepasado del hombre, porque claro, se pueden encontrar muchas semejanzas que hacen creer en un antepasado común, pero lo que realmente ocurre es que se está ya en estas franjas limítrofes de lo máximo que puede dar el alma sensitiva, que ya se acerca al alma intelectiva, que es el siguiente grado de vida. Entonces, bueno, no solamente existen las sustancias, sino que hay una pluralidad de sustancias. Esto es una evidencia que en primer lugar impresiona a nuestros sentidos cuando vemos que aquí esto es distinto de lo que está más allá. Vemos que sus propiedades son diferentes, vemos que su masa corporal es distinta de la de más allá, actúa de manera diferente. Si esta se va para allá, esa se puede ir hacia allá o quedarse quieta. Es decir, nuestros sentidos nos revelan comportamientos y modos de ser que nos llevan a concluir que son cosas diferentes, y ya con nuestra inteligencia empezamos a distinguir las características que le pertenecen esencialmente a cada una de esas sustancias. Hay entonces sustancias y hay una pluralidad de sustancias. Sustancia y naturaleza, el otro temita que nos señala aquí el padre Calderón. Les recuerdo que aquí voy poniendo solo como algunas de las subtítulos que el padre utiliza y trato de explicarlo, pero los invito a que descarguen ustedes mismos el video y vayan haciendo la lectura. Capaz que la misma lectura del padre seguramente les resulta más clara que la propia explicación que yo trate de dar, lo cual sería maravilloso. Sustancia y naturaleza. Claro, estamos hablando de filosofía de la naturaleza. Filosofía de la naturaleza. Entonces vamos a ver qué es la naturaleza, nos dice el padre. Si estamos hablando de filosofía de la naturaleza, pues ¿qué es la naturaleza? Pues resulta que el padre pone una definición que es principio intrínseco de permanencia y de cambio. Recuerdan ustedes que hablábamos al principio cuando contábamos cómo los griegos se habían asombrado acerca del cambio y de la aparente inestabilidad de absolutamente todo lo que los rodeaba, y entonces se preguntaban ellos cómo se explica esto, qué es lo que existe, las cosas o el cambio. No nos bañamos, como decía Heráclito, 2 veces en el mismo río, no existen cosas, no hay permanencia, todo es un continuo fluir sin ningún tipo de estabilidad, o como decía Parménides, el cambio es imposible y solamente puede existir el ser eterno e inmutable. Y entonces los griegos van a comenzar su indagación diciendo que aquello, todavía no sabemos bien qué es, pero aquello que responde tanto a la permanencia de las cosas como al flujo de los procesos que vemos a nuestro alrededor, vemos cosas y vemos procesos, aquello que responde, que da razón tanto de lo uno como de lo otro, es la naturaleza de las cosas. La naturaleza de un perrito es aquello que me va a explicar por qué el perrito es como es decir, su identidad, su permanencia en el ser, pero también la naturaleza del perro me va a decir por qué el perrito se comporta como se comporta, es decir, esa multitud de cambios que el perro experimenta a lo largo de su vida se explican a partir del conocimiento de su naturaleza. Claro, como el perro es perro y los perros son así y asá y asó, entonces vemos que todos los perros que conocemos y que podemos conocer se comportan así y asá y asó. La naturaleza es ese principio intrínseco, ese algo que está en la cosa
cualquier cosa de la que hablemos, en la cosa y que nos va a explicar. Todavía no conocemos bien, estamos hablando apenas de lo más general, todavía no hemos ido al detalle. Estamos entonces parados solamente en una concepción genérica. La naturaleza va a ser aquel principio intrínseco, sea lo que sea, pero aquel principio intrínseco de la cosa que nos explica la permanencia y el cambio, que nos explica la identidad de las cosas, pero también toda esa amplia multiplicidad de potencialidades que la cosa exhibe en su existencia cotidiana. Naturaleza, entonces, principio intrínseco de la permanencia y del cambio. Esto se podría decir en palabras mucho más sencillas, diciendo simplemente que la naturaleza es lo que hace que cada cosa sea lo que es. Punto. Naturaleza, aquello que hace que cada cosa sea lo que es y se comporte como se comporta. Punto. Técnicamente, traducido al lenguaje técnico de la filosofía de la naturaleza, se dice principio intrínseco de la permanencia y del cambio, pero estamos diciendo básicamente lo mismo. En rojo, para terminar este apartado, en rojo les señalo, solo las sustancias tienen naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si la sustancia es aquello que es en sí, es decir, que tiene en sí el principio de ser, pues la naturaleza, es decir, aquel principio intrínseco de la permanencia y del cambio, pues se va a dar propiamente en las sustancias. El accidente, que no es en sí, sino en otro, es decir, cuya existencia depende de ese otro sujeto que llamamos sustancia, pues entonces ahí no vamos a poder encontrar propiamente el concepto de naturaleza. Todo del accidente depende de la sustancia. Solo en las sustancias vamos a poder hablar verdaderamente de naturalezas. Y en el caso, para pensarlo un poco, en el caso de las cosas artificiales, porque todo esto que estamos diciendo se aplica primariamente a las cosas naturales, es decir, a las cosas que están ahí independientemente del ser humano. Pero ¿qué pasa con todas esas cosas que el hombre fabrica? Por ejemplo, este aparato con el que estoy grabando, el computador en el que escribo, esta mesa, todo lo que el hombre puede construir mediante su técnica, que también son cosas, que también son ciertas sustancias, pero no sustancias naturales, sino sustancias artificiales, hechas por el arte humano. Esas cosas tienen naturaleza, tienen un principio intrínseco de permanencia y de cambio. Esta mesa, sobre la cual está apoyado todo esto, tiene un principio intrínseco de permanencia y de cambio en cuanto es una mesa. Es una pregunta capciosa. La respuesta es más o menos sencilla, pero se las dejo para que ustedes mismos la piensen. Bien, ya hemos hablado entonces de la substancia. Ahora el Padre nos pide que dirijamos la atención a los accidentes, porque los accidentes son lo que sí tenemos más a nuestro alcance. La substancia exige un trabajo intelectual que hoy en día, y tal vez esto contribuye a la poca comprensión de lo que queremos decir con substancia. Hoy en día se ha perdido mucho el hábito de usar la inteligencia. Y no quiero que se me malinterprete. Simplemente digo que en las grandes ciudades, en el hombre medianamente cultivado, en el hombre moderno, típico, se da una primacía de los intereses más inmediatos de la vida cotidiana, de los intereses más prácticos. Y para ese nivel, pues basta y sobra con un cierto intelecto práctico, con un cierto pragmatismo que no requiere de gran profundización teórica en las grandes cuestiones de la vida. Si a eso le sumamos que los medios de comunicación, las redes sociales, todos estos aparatos electrónicos y el afán propio de la vida de las grandes ciudades, pues nada de eso deja lugar
a la reflexión propiamente intelectual. Entonces se va como, por ahí dicen, órgano que no se usa se atrofia. La inteligencia no es un órgano, pero es una potencia que requiere de cierto ejercicio para afinarse, ¿no? Para pulirse, y cuando se deja de lado para vivir un estilo de vida que se queda en lo más inmediato, en lo más pragmático de la vida, pues se va como empolvando, ¿sí? Como que se va llenando de polvo, y después cuando se quiere utilizar para todos estos temas, pues cuesta trabajo. Entonces los accidentes tal vez son un poco más fáciles de entender, de captar, porque están al alcance de nuestra experiencia sensible. Entonces, fíjense el cuadro, este cuadro lo tomó del libro del padre Calderón. ¿Qué son los accidentes? Todos aquellos aspectos que se dan en la cosa, pero no son la cosa. Subrayo en rojo algunas palabras claves. Aspectos. Todas las cosas tienen aspectos, unos esenciales y otros accidentales. Esa distinción, por allá en un video pasado la abordamos, y bueno, espero que la tengamos en cuenta, esa diferenciación, para no repetirnos. Aspectos que se dan en la cosa, pero no son la cosa. El color negro se da en el perrito de mis vecinos, pero el color negro no es el perrito de mis vecinos. El perrito de mis vecinos no es un color, es un perro, es una sustancia perteneciente a una especie, la especie canina, pero no es el color, tampoco es su peso. Ese perro debe tener unos 6 kilos, es chiquitico, pero ese perro no es los 6 kilos. Los 6 kilos son un aspecto que se da en, pero no es la cosa. Entonces, interesante tener esto bien presente. Accidentes, ¿qué son? Todos aquellos aspectos que se dan en la cosa, pero no son la cosa. Y está un cuadro maravilloso al que hay que volver una y otra vez, y por más que uno lo revisa y lo lee y se lo aprende y vuelve y lo relee, cada vez le encuentra uno más detalle y más riqueza. Esto es una clasificación que se la debemos al genio de Aristóteles. Él hizo esta clasificación, está en el libro de las categorías. Son 10, la primera es la substancia y estos son los otros 9, la lista pues son 10, pero aquí están los 9 accidentes. La columna que tienen ustedes a su derecha, quantum, quale, ataliquid, actio, passio, ubi, situs, quando y habitus. La cantidad, la cualidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar, la situación, el situs, el cuándo, que tiene que ver con el tiempo, y el habitus, que ya voy a explicarlo. Entonces, aquí están los 9 accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí están clasificados en 9 grandes géneros todas las cosas accidentales que podemos predicar acerca de lo que vemos y oímos y tocamos. Toda nuestra experiencia, todos los aspectos y formalidades accidentales que podemos conocer, que podemos aprehender en todas las sustancias que nos rodean, caben en estos 9 grandes géneros. Y de ahí la genialidad de Aristóteles, porque es que nuestra experiencia del mundo es prácticamente ilimitada. Y a pesar de eso, toda nuestra experiencia cabe en alguno de estos 9 grandes géneros. Todo lo que conocemos de las cosas accidentalmente, todos sus accidentes, todo eso cabe en alguno de estos 9, o es cantidad, o es cualidad, o es relación, o es acción, o es pasión, o es lugar, o es situación, o es medida según el tiempo, o es el haber, el habitus. Bien, vamos a ver el cuadro. Accidentes. Primero, los accidentes que surgen ab intrínseco, es decir, aquellos accidentes que surgen de la propia substancia de la cosa,
del propio ser de la cosa. Y la siguiente son los accidentes extrínsecos, es decir, aquellos aspectos accidentales de la cosa, pero que más bien se relacionan con lo que hay, con lo que rodea a la cosa. Tienen que ver con la interacción de la cosa con los demás seres, con las demás sustancias. Nosotros no somos ni nada de lo que existe en el universo, somos substancias ermitañas, alejadas, ¿no? Todos estamos interrelacionados con todos, y el universo compone un cosmos, es decir, un orden donde cada cosa guarda relaciones de muy distinto tipo con todo lo demás. Las sustancias se interrelacionan, las sustancias vegetativas, las sustancias sensitivas, las sustancias intelectuales, las sustancias angélicas, y todas en un orden maravilloso hacia Dios como causa eficiente primera y fin último de toda la creación. Entonces, las cosas no solamente tienen características accidentales que surgen de ellas mismas, sino que también de esa gama amplísima de relaciones que hay y que pueden haber de las cosas entre sí, de las sustancias entre sí, pues nacen esos otros 6 tipos de accidentes, de predicados accidentales que podemos hacer de las cosas. Bien, en los intrínsecos los hay absolutos y relativos. Absolutos quiere decir los 2 primeros accidentes, que son absolutamente intrínsecos, la cantidad y la cualidad. Más adelante nos vamos a detener en estos 2 de manera especial. Son absolutos porque surgen de la misma naturaleza de la cosa, la cantidad y la cualidad. Los 2 tipos de cantidad que vamos a ver, las 2 especies de cantidad, la cantidad continua y la cantidad discreta, que ya vamos a ver, surge de la misma sustancia de la cosa. Y las 4 especies de cualidad, el hábito y la disposición, la potencia y la impotencia, las pasiones y las cualidades pasibles, y la forma y la figura, que son las 4 especies de cualidades, todo eso surge, no le viene al sujeto como consecuencia de su interacción con las demás cosas, sino que todas esas cualidades y todo lo que tiene que ver con el predicado de cantidad, lo quantum, surge de la misma sustancia de la cosa. Luego está el relativo, que aunque está entre los accidentes ab intrínseco, sin embargo ya es ya como que es más bien del grupo de los accidentes que tienen que ver con las otras cosas que rodean a las sustancias, con las relaciones que las sustancias pueden guardar entre sí. Precisamente se llama adaliquid, es decir, relativo. Cuando digo que fulanito es papá de, o que fulanito es hijo de, o que esto es mayor que o menor que, todas esas expresiones se refieren a ciertas relaciones entre las sustancias, y hay relaciones que tienen un fundamento en la sustancia, en lo que la cosa es. Decir que fulanito es papá de fulanito es una relación con algo extrínseco, el hijo, pero es una relación que tiene un fundamento en la propia sustancia del papá que fue causa del nacimiento, de la generación de su hijo. Entonces es un accidente intrínseco, pero ya como con un pie en lo que brota de la sustancia y con el otro pie puesto en lo que más bien tiene que ver con las interacciones de las sustancias. Los otros 6 accidentes pues son todos ab extrínseco, como dice ahí. Unos tienen que ver con la causalidad, que son la acción y la pasión. La acción o el predicado, el accidente acción, tiene que ver con todas esas acciones que la gente, que la cosa puede hacer, todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo aquí en este momento, hablar, explicar, todo eso tiene que ver con mis acciones. Claro, se puede decir, Leonardo en este momento está hablando, y eso es correcto. Eso es accidental, no es mi sustancia, es accidental, pero realmente estoy hablando, es decir, realmente es un aspecto que en este momento se da en mí. ¿En dónde lo ubicamos? ¿En la cantidad? No. ¿En una cualidad mía? No, tampoco. En una acción que yo en este momento estoy ejecutando. La pasio pues tiene que ver con lo que yo puedo recibir, con
el hecho de que otras sustancias pueden obrar sobre mí. Exmensura. Exmensura significa que las sustancias pueden ser medidas en cuanto al lugar. Tiene que ver con el lugar. El primero es el ubi y tiene que ver con el lugar, prácticamente como si dijéramos geográfico, que podemos estar ocupando. Yo en este momento estoy acá ubicado en el municipio de Florida Blanca, en el departamento de Santander, en Colombia. Ese es mi lugar. ¿Y se puede predicar de mí? Claro, Leonardo está ahí. Y es un predicado accidental, porque puedo moverme a otro lugar. Entonces, evidentemente es un predicado accidental, pero no es ni cantidad, ni cualidad, ni relación, ni una acción, ni una pasión. Tiene que haber otro accidente, otro género accidental para ubicar ese predicado. ¿Cómo se llama? El ubi, el lugar. Y el situs. El situs tiene que ver con el lugar, pero con la disposición de mis partes en ese lugar, porque puedo estar aquí sentado, acostado, inclinado, de lado, de pie, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente las sustancias no solamente están en un lugar, sino que están de cierta forma en cuanto a sus partes en ese lugar. Ese sería el situs, que es otro predicado accidental. Exmensura en cuanto al tiempo. Bueno, aquí en Colombia son en este momento las 6:07 de la noche, las 6:07 p.m. Leonardo está hablando y explicando estas cosas a las 6:07 p.m. de la noche del sábado 19 de noviembre de 2022. Esa es mi ubicación temporal. ¿Es accidental? Por supuesto, porque a esta hora podría estar haciendo otra cosa diferente. Pero ni es cantidad, ni es cualidad, ni es relación, ni es acción, ni es pasión, ni es lugar, ni es situación de mis partes. Tiene que ver con el tiempo, por eso es otro accidente. Y el último es el hábitus, que tiene que ver con las cosas que los seres humanos creamos para hacernos más fácil y más cómoda y más racional la experiencia de nuestra vida cotidiana, a diferencia de los animales que vienen con uñas fuertes, con garras, con colmillos, con pieles difíciles de penetrar, con una serie de instintos que los dotan de todo lo necesario para la supervivencia. En el caso del hombre no, en el caso del hombre físicamente hay animales que son incluso mejores que nosotros, que son más rápidos, que tienen mejor vista, que son más fuertes, que resisten más la temperatura, etcétera, etcétera. Físicamente los animales están mejor dotados en ciertos aspectos que el ser humano, pero el ser humano se le ha dado por la providencia divina la inteligencia y las manos para que transforme la materia y la ponga al servicio. Entonces todas esas cosas que nosotros podemos fabricar y tener para mejorar nuestra manera de interactuar con el entorno forma parte del hábitus. Entonces, por ejemplo, si en este momento yo estoy vestido, tengo ropa, avere, el verbo tener en latín es el avere, el hábitus es lo que se tiene. Yo en este momento, por ejemplo, tengo vestido que se ha fabricado gracias a la técnica humana, gracias a la razón práctica humana que crea cosas para favorecer un aspecto que no venía en mí por naturaleza. Por naturaleza la piel está expuesta, entonces está expuesta al calor, está expuesta al frío, está expuesta a los bichos. Entonces, gracias a sus manos y a su inteligencia práctica, el ser humano, la humanidad, crea el vestido. Entonces el vestido es algo que yo tengo y es algo que de alguna manera complementa mi naturaleza, complementa lo que le hace, entre comillas, falta a la cabal perfección de mi existencia racional humana en el mundo. Esos son, dicho de manera resumidísima, los 9 accidentes en los cuales, repito, podemos ubicar toda la inmensa experiencia de conocimiento que podemos adquirir de las sustancias. Están las sustancias, difíciles de entender porque es tarea de la inteligencia, pero luego están los accidentes, que es lo que vemos, que es lo que se nos revela de manera inmediata, y a pesar de ser tantos aspectos, tantos modos de ser, caben
todos y cada uno de ellos en alguno de estos 9 que nos presenta aquí el genio del gran Aristóteles.